Bendiciones, hermanos. Estamos una vez más con otro capítulo de los milagros de Jesús. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 de Lucas, del 6 al 11. Lo hemos hecho de diferentes maneras. Nuevamente te vuelvo a marcar algunas palabras claves ahí en mi lectura. Son palabras en las que uno se encarga de investigar, de aprovecharlas, de sacarle el máximo potencial a estas palabras, pero han sido de bendición, han sido de mucha bendición a mi vida, porque no solamente es conocimiento, sino seguir también practicando lo que vamos aprendiendo acerca de Jesús. Hemos hecho ya 8 videos acerca de los milagros de Jesús. Por ahí tengo una lista de reproducciones. Te invito a que pases en ella, que las revises, que las vayas oyendo, que vayas escuchando, que vayas comentando también en la caja ahí de comentarios, para que podamos nosotros también seguir animándonos. Ora por nosotros para que sigamos dando más mensajes acerca de Jesús, anunciando ese reino de Cristo Jesús, ese reino que fue inaugurado a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Sin más preámbulos, vayamos a la lectura de hoy. Lo hemos hecho verso a verso para que también nosotros así cuidemos el contexto, no nos salgamos del contexto inmediato. Por eso es importante todo esto para que nuestra lectura tome sentido y no podamos hacer de nuestro texto algo que nosotros muchas veces queremos hacer, sacarlos de su contexto. Pero vayamos a la lección de hoy. Hoy nos toca leer la historia de un hombre que tenía la mano seca. Así que en la lección de hoy, yo personalmente le he puesto nuevamente el Señor lo vuelve a hacer. Otra vez Jesucristo nuestro Señor lo vuelve a hacer. Es una gran noticia. Son milagros que, aunque están registrados hace más de 2000 años, siguen impactando nuestras vidas. Cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, cuando lo predican, cuando lo enseñan, nos impacta cómo Jesús obró en su ministerio terrenal. Vamos a empezar ya con el verso 6 y dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Si te das cuenta, he marcado algunas frases: día de reposo, sinagogas, enseñaba, seca la mano derecha. Y lo hice con el propósito de que estas palabras fueran más importantes para mí para investigar. En otros videos ya te he enseñado lo que se refería a los días de reposo. Y sí, habían días de reposo que eran los sábados, pero habían otros días de reposo que no caían en días sábados. Estos marcaban las fiestas también. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de esta lección del día de hoy. Las sinagogas eran los lugares comunitarios donde las personas se reunían para cualquier tipo de eventos de la comunidad, pero en su mayor parte se usó para enseñar la palabra de Dios, la Torá o el Antiguo Testamento. Y enseñar también es un énfasis muy importante, porque en el ministerio de Jesús, como te lo he dicho en otros videos, abarcó 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Pero en esta ocasión marqué también que un hombre tenía seca la mano derecha. Este es el caso que Jesús va a tratar hoy de este hombre. Entonces comencemos con el verso 6. Y sucedió otra vez en otro día de reposo. Lucas 6 del 6 al 11 nos va a narrar acerca de este evento que hace también el evangelista Marcos y Mateo. Pero llevamos 2 capítulos mirando los milagros de Jesús, el capítulo 4 y el capítulo 5, revisando a vuelo de pájaro. No lo hemos profundizado. Sí, me he tomado algunos minutos, pero simplemente son comentarios que pudiéramos sacarle más provecho a nuestra lectura cuando lo hacemos. Cada milagro de Jesús, cada detalle son importantes. Si tú estudias la vida de Jesús, es porque Él es tu Señor, porque Él es el importante de todo el contenido bíblico. Y ya comenzamos también el versículo 6, y apenas comenzando los primeros versos del capítulo 6, del verso 6 al 11, el doctor Lucas nos vuelve a sorprender con otro milagro de Jesús. El relato es el siguiente. Algunos encabezados dicen: el hombre de la mano seca. Los evangelistas Mateo y Marcos también nos narran el mismo evento, a lo mismo que el doctor Lucas, pero con sus propias palabras para audiencias diferentes. Para esta lección también nos estaremos apoyando tanto del Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos para profundizar un poco más. Así que comenzamos. Ya leímos el primer verso
Y dice la primera frase, aconteció también en otro día de reposo. Esa frase será muy interesante en todos los evangelios, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, incluso en el de Juan, porque esa es una frase que por lo menos la vamos a encontrar muy repetitivamente en cada evento que el Señor Jesús hace en el transcurso de su ministerio terrenal. No siempre fue en día de reposo, pero hay mucho énfasis en estos escritores en poner el día de reposo. Por lo menos en esta lección del 6 al 11 lo vamos a encontrar 3 veces repetida esta frase. En los versos anteriores del capítulo 6, del verso 1 al verso 5, Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos o los religiosos de su época por ser sorprendido él, Jesús y sus discípulos recogiendo espigas de un campo. El verso 5 termina con la frase, y el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Esas fueron las palabras de Jesús cuando confrontó a estos líderes religiosos de su época, queriéndole ahí acusar al Señor de quebrantar el día de reposo por recoger espigas. Eso parece que fue el enlace para comenzar ya el verso 6, para que Lucas nos dijera, y aconteció también en otro día de reposo, dando ese énfasis que hubieron eventos específicos donde sucedieron en días de reposo. Jesús no solamente está en esta sinagoga para sanar, porque algunas personas siempre hacen más énfasis en la sanidad, y es cierto, Jesús también vino a hacer eso. Entonces, pero casi todas las lecciones que hemos visto, Jesús empieza por enseñar. Aunque sanar era parte de su ministerio, pero el verso comienza que él se encontraba ese día de reposo enseñando. Ya hablamos de esto en otros videos. Es importante señalarlo porque él tenía que darse a conocer por su enseñanza, por su predicación y por el poder de sanación. Pero él miraba una necesidad más en la vida de los hombres. Miraba la necesidad espiritual. Esa era la principal tarea, de enseñar o de predicar para que Jesús se presentara a sí mismo como el que había de venir, como el Mesías anunciado, el Mesías que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Y él se presentaba con estas señales, esperando a que sus oyentes también conectaran todos estos eventos que él venía haciendo con el Antiguo Testamento. Pero mientras enseñaban Jesús en estos lugares, también miraba otro tipo de necesidad de personas que están presentes ahí. Algunas veces no están presentes y no se las llevan. No hemos entrado a esos milagros. Espero en Dios entrar. Pero en esta ocasión, ese hombre de la mano seca se encuentra presente en ese lugar. Y el texto dice que ahí se encontraba ese hombre. Y tenía una enfermedad en particular. Tenía seca la mano derecha. No se nos dice por qué, cuál fue el motivo, si así nació o si algo causó que la mano de este hombre estuviera seca. Pero me encanta cómo los verbos están en pasado. Lucas dice que tenía la mano seca. Eso hace referencia a que después ya no lo estaba, ya no estaba enfermo. Y específicamente dice Lucas que era la mano derecha. No, Lucas nos da este dato que se trata del lado derecho. Y Marcos solo dice que tenía una mano seca, al igual que Mateo. Al hacer la lectura paralela también nos encontramos que unos dan más detalles que otros, aunque se trate del mismo evento. Tal vez la mano de aquel hombre era necesaria si era al lado derecho, si era un hombre diestro. Era la mano, por lo regular o normalmente nosotros somos más diestros que izquierdos. No sé si en ese tiempo este hombre que se presenta ahí tenía alguna necesidad esta necesidad que impedía que este hombre trabajara o no, o si vivía de algunas otras cosas, no lo sabemos, pero me imagino que el tiempo que este hombre llegó ahí a esa sinagoga, escuchó que Jesús iba a llegar a esa sinagoga, o simplemente ese día llegó Jesús ahí, no va a desaprovechar el tiempo este hombre para que sea visto por Jesús. Incluso cuando vemos la lectura, este hombre ni siquiera se presentó ante Jesús. Es el Señor quien lo ve primero a él. Es interesante este dato, hermanos. Vayamos al verso 7.
te recomiendo o te animo a que participes, a que me dejes tus comentarios. Algunos hermanos lo han estado haciendo, han sido de mucha ayuda, han sido de mucho aporte también para aprender los unos de los otros. Dice el verso 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Igual que el verso 6, el 7 he marcado algunas frases: acechar, escribas, fariseos, día de reposo, acusarles, conocía y solamente eso, acusarle. Entonces, estas frases, te decía, me ayudan también a que yo pueda ir investigando más. Entonces, el verso 7, la palabra clave que pude marcar aquí en este verso es acechar. Le acechaban. Y es la palabra paratereo, que quiere decir que observaban a Jesús minuciosamente, escrupulosamente. Literalmente a la vista de estas personas estaban encima de Jesús para ver qué es lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Y sabemos que las intenciones no eran buenas, porque ellos están esperando a que Jesús cometa un error para poder acusarle. Aunque el doctor Lucas dice que habían dos grupos ahí, los fariseos y los escribas, también creo que hay un tercer grupo, una tercera audiencia, que es la audiencia general, los que no están ni con los fariseos ni con los escribas, pero sí forman parte de aquella sinagoga. Entonces, dentro de la sinagoga están los fariseos y los escribas. También hablamos de ellos en el video pasado, quiénes eran los fariseos y los doctores de la ley o los escribas. Cuando Jesús sana al paralítico en el capítulo anterior, que también ya vimos, te dejo el video ahí en las descripciones, en la lista de reproducciones también lo vas a encontrar. Jesús sana a un paralítico. También se encuentran ahí presentes y también sucede en día de reposo. Y este día también sanará Jesús en día de reposo. Esto suena como algo que Jesús lo hace a propósito para enseñarles algo, pero también tengo la curiosidad si este hombre de la mano seca no es llevado también por ellos para ver qué Jesús va a hacer con él. Pero si te das cuenta, ellos también han conectado ya todos los milagros de Jesús. ¿Cuántas intervenciones lleva ya Jesús en su ministerio? Y es como que si ellos están pendientes a dónde va a estar Jesús para caerle y para ver si pueden a Jesús acusarle de algo. Esa era la intención de estar observándolo. Esperemos que nosotros, al estar también observando la lectura y observando a Jesús por medio de la lectura, sea con el fin de maravillarnos de él, no sea con el fin, como estos fariseos, de poderle acusar. Entonces a ellos le interesa más lo que sucede en el día de reposo, si se quebranta o no se quebranta, para que también ellos pudieran tener una acusación ante Jesús y así poder llevarlo ante el concilio a que tomen cartas en el asunto. De hecho, lo vamos a ver ya al final cuando Jesús es llevado también ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ya están esperando a que él mismo confiese algo, ¿verdad? Y cuando escuchan el sumo sacerdote a Jesús y le dice, el Hijo del Hombre, ese soy yo, ¿verdad? Es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Para que fuera acusado de muerte. Entonces, volviendo a nuestro tema, dentro de sus tradiciones y costumbres, ellos hicieron una especie de cubierta, de tapa para encerrar el cuarto mandamiento, que era el día de reposo, y así que nadie pudiera quebrantarlo. Quisieron meter a Jesús dentro de este mismo tipo de pensamientos, pero se han olvidado de algo, que Jesús en el verso 5 del capítulo 6 dice que Él es el dueño del día de reposo, que Él es el Señor. Y eso es importante, porque aquí el Señor quiere mostrarles que Él tiene la autoridad sobre el día de reposo. Y el Señor, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, relatando el mismo evento, nos dice que le hicieron una pregunta, dice Mateo. Dice Mateo que le preguntan, ¿es lícito sanar en día de reposo? Es una pregunta muy mezquina, malintencionada. Jesús en Mateo 12 le responde y les va a decir que sí es lícito. Esta pregunta esconde un profundo odio. Solamente se puede expresar por medio de preguntas tentadoras. Incluso no va a ser la primera vez que tientan a Jesús. Recordemos que el Señor Jesús es el dueño de la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. ¿Saben por qué lo digo?
porque Santiago nos dice que si alguno pide sabiduría, que se la pida al Señor. Y Él es tan bondadoso y tan generoso que si le pedimos sabiduría, Él nos la da. Él nos da la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. Él le responderá esta pregunta a estos fariseos y escribas que le han preguntado si es lícito sanar en día de reposo. Y lo hará en Lucas, en Lucas también, en Mateo también lo hará con una siguiente pregunta. Si vas a Lucas en el capítulo 12, del 9 en adelante, te vas a encontrar con el mismo relato. Entonces le preguntan al Señor, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y el Señor les contesta con otra pregunta. Y qué interesante, ¿verdad? Porque la sabiduría humana ahí, respondiéndole a un hombre miserable como nosotros. Y el Señor les dice esto, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Más que una pregunta, hermanos, el Señor les está diciendo, ustedes hacen esto y lo hacen en día de reposo. Si ustedes dicen que ayudar a alguien es quebrantar el día de reposo, entonces ¿por qué ayudan a sus ovejas? Es como que el Señor dijera, ustedes son capaces de ayudar a una oveja y no son capaces de ayudar a un hombre que es la imagen de Dios, alguien que tiene más valor que cualquier animal. Y quiero hacer una nota aquí también. Aunque esta pregunta de Jesús se hizo muchos años, más de 2000 años, aún tiene sentido en nuestras vidas. Hemos endurecido el corazón para tenderle la mano al prójimo. Hemos endurecido nuestro corazón al hermano, al menesteroso, al inválido, a la al huérfano, a la huérfana, al viudo, a la viuda, a los ancianos, y nos hemos vuelto igual que estos religiosos, sin amor, sin misericordia, sin bondad, sin caridad, sin afecto natural. Y a veces nos decimos ser cristianos, y a veces nos decimos ser religiosos, pero hemos olvidado todas estas cosas. Que el Señor nos perdone porque hemos pasado por alto estas cosas deliberadamente. Como otra nota importante, hermanos, recordarte que las buenas obras deben ser parte del resultado de nuestra salvación. No es hacer buenas obras para ganarte el favor o la salvación de Dios. Es hacer buenas obras como el fruto de la salvación. Ahora hacemos buenas obras porque es el resultado de nuestra salvación. Eso es que también nos habla Santiago, que nuestra fe debe de ir acompañada con obras, porque una fe sola es una fe muerta. Entonces, cualquier pregunta o sugerencias o comentarios, déjala ahí en la caja de descripciones, ahí en la caja de comentarios. También serán de buen aporte si tú sigues ahí conectado con el tema juntamente conmigo. En el versículo 8 que vamos a leer, dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Hasta ahí nada más el verso 8. Entonces igual he marcado algunas frases en el verso 8 porque me parece muy interesante, ¿verdad? Pero Jesús conoce cada pensamiento y conocía los pensamientos de estos hombres. Estos hombres están acechando y el Señor lo sabe, pero voltea su rostro hacia el hombre de la mano seca y el Señor le da dos órdenes. Ahorita miramos una. Enseguidita en los otros versos miraremos la otra. Pero la orden es levántate y ponte en medio. Me imagino que aquel hombre esperaba que Jesús dijera eso. Es como si el hombre dijera, por fin se fijó en mí. Por fin hará algo por mí. Por otro lado, también imagino a las personas que se encuentran dentro de aquella sinagoga centrando sus ojos en Jesús y preguntándose, ¿qué va a hacer? ¿Qué hará ahora? ¿Lo sanará o no lo sanará? Pero si te das cuenta, la obediencia también del hombre de la mano seca dice que él fue obediente y se puso en medio, se puso de pie. Vayamos al versículo 9. Dice el verso 9, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En el Evangelio de Mateo, narrando el mismo evento, fueron ellos que le preguntaron a Jesús si era lícito sanar en día de reposo. Ahora Lucas nos cambia la pregunta. Ahora es Jesús preguntándole a ellos.
La pregunta nuevamente de Jesús relacionada con el día de reposo. Si te has dado cuenta, hemos contado día de reposo, la frase 2 o 3 veces, y parece que el Señor lo hacía a propósito. El Señor quería enseñarles: yo soy el reposo, yo soy al que deben honrar. El día de reposo se hizo a causa del hombre, no el hombre para el día de reposo. Pero ellos no lo notaban así, no lo entendieron así. Tristemente en la actualidad aún hay personas que piensan de ese modo. La pregunta de Jesús es muy parecida a la que le hicieron en Mateo. Pero ahora Jesús a ellos: es lícito, se puede, es permitido, es legal hacer el bien o hacer el mal. Miren la lógica de ellos. Ellos pensaban de la siguiente manera: sanar a una persona en día de reposo es malo. Pero si quieres hacer el bien, debes de guardar el día de reposo, aunque no le hagas el bien a nadie, así estuviera enfermo. Esa era la lógica que ellos usaban para defender el día de reposo. ¿Se dan cuenta que se están olvidando del segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo? Ellos deliberadamente están quebrantando al ver a este hombre allí en medio de ellos y no poderle brindar ningún tipo de ayuda. Y la segunda pregunta de Jesús en el mismo verso es: ¿se puede quitar la vida o salvar la vida en día de reposo? Y nuevamente, citando a Mateo 12, del verso 9 al 14, Jesús le dio el ejemplo de la oveja, y era obvio que sí salvaban a una oveja si ésta cayera en día de reposo. El Señor dice en Mateo: por consiguiente, es lícito hacer en bien en día de reposo. Es decir, si ustedes lo hacen con una oveja, ¿cuánto y más no lo puedan hacer por un semejante, por un hermano? Hermanos, cualquier persona tiene más valor que cualquier animal. El hombre o las mujeres son semejante e imagen de Dios, son la semejanza de Dios. Tristemente a veces invertimos nuestros valores. A veces ponemos más prioridad para cuidar de un animal que de un prójimo. Y por favor, no quiero que malentiendan esto. No estoy diciendo que no se debe cuidar a los animales o no tratarlos bien. Si un animal se trata bien y se cuida bien, ¿cuánto más a un hombre o a una mujer que es la imagen de Dios? En otros pasajes ya Jesús le dijo a la mujer encorvada cuando se encontró con aquel principal de la sinagoga, y aquel le dijo: tienen 6 días para ser sanados, pero no lo hagan en el día sábado. Aquel hombre, refiriéndose a la mujer encorvada, le dijo: ella también es hija de Abraham, ella es sus hermanas también, ella es parte de ustedes. Pero ellos no entendían la profundidad del amor al prójimo. Pero Marcos, citando el mismo evento, Marcos 3, versículo 5, nos dice que Jesús miró a aquellos grupos y lo vio con enojo. Si vas al relato de Marcos capítulo 3, vas a encontrar el mismo relato con otras palabras. Marcos da su versión, Mateo da su versión, Lucas da su versión. Pero Marcos nos dice que Jesús los miró y los vio con enojo. Jesús también se enoja, hermanos. Pero a diferencia de nosotros, Él tiene un enojo santo, justo. Y parece ser que la pregunta que hace Jesús en Lucas, nadie le responde. Y Marcos dice que su enojo fue a causa de la dureza de su corazón. Se habían olvidado de la compasión hacia el prójimo. Vayamos al versículo 10. Y a mí se me hace muy interesante esta lección porque nos damos cuenta de cómo el Señor viene mostrando su amor, su compasión, su bondad. Y los hombres a veces somos los que nos endurecemos en nuestro corazón y pensamos que agradar a Dios es hacer de nuestras tradiciones y nuestras costumbres lo que la Biblia no dice que hagamos. La Biblia nos ordena y nos anima a hacer el bien en todo momento. En cuanto esté de vosotros, procurad hacer el bien, decía también el apóstol Pablo. El verso 10 dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Eso fue el verso 10. Esta fue la segunda orden. ¿Te acuerdas que en el verso 8 te dije que
que Jesús le dio dos órdenes. La primera fue levantarse y ponerse de pie, pero la segunda orden fue extiende la mano. El verso 1 dice que su mano estaba seca. Es muy probable que la mano no obedeciera a la señal de la mente que enviaba el hombre a la mano. Pero sucede algo extraordinario. Aquel hombre pudo extender la mano, pero otra vez aquí, este milagro de Jesús, no lo vimos tocar al hombre, no vimos que Jesús se acercara a este hombre. Bastaron simplemente sus palabras. La manera que hizo milagros Jesús fueron distintas, con un factor común solamente, usando su palabra. Hermanos, la palabra del Señor tiene poder. Es por eso que cuando lees la Biblia, que es la palabra del Señor, ella te hace sabio, ella te hace libre, ella te hace maduro. Pablo decía que es útil para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios que contiene poder. Y tristemente a veces la hemos arrumbado como si fuera un libro más del montón. Muchas veces la ocupan de adorno nuestros carros, nuestras casas, nuestros muebles. A veces solamente la tenemos en un libro abierto en el Salmo 91, que es muy común que la gente lo tenga ahí, como usándolo como un amuleto. Y la palabra del Señor no es amuleto. La palabra del Señor tiene poder. Tiene poder para aquel que la lee, la escudriña, la medita y la aplica. Así que te animo a que hagamos estas cosas, a que leamos, escudriñemos, meditemos y practiquemos lo que leemos. ¿Es difícil? Sí, pero recordemos que al igual que un atleta, el atleta de alto rendimiento tiene que pasar un proceso para que al final pueda él ser un profesional. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Nos podemos comenzar a instruir paso a paso, paso a paso. Y muchas veces, hermanos, cuando tú comienzas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que si te lees un capítulo al día, un capítulo al día, un capítulo al día, a veces ya de repente te vas a aventar 2 capítulos al día o 3 capítulos al día. Te vas a dar cuenta qué tan fácil es leer la Biblia y cuánto provecho le podemos sacar a ella, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de la palabra del Señor. Vayamos al versículo 11 y terminamos. Dice el verso 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. El verso 11, hermanos, esto trajo efectos. Ya vimos en otros milagros de Jesús traer efectos, ¿verdad? Que el causante de todas estas cosas es Jesús. Hay efectos positivos y hay efectos negativos. Te voy a decir un positivo de la lección de hoy. Jesús habló y aquel hombre fue restaurado de su mano. Te diré uno negativo. Jesús sanó a este hombre y aquellos grupos que estaban ahí presentes, fariseos y escribas, se llenaron de enojo y de furor. Marcos dice que los fariseos inmediatamente tomaron consejos con los herodianos para destruirle. Y Lucas nos dice que hablaban entre sí para hacer algo en contra de Jesús. Te recuerdo que mientras que el evangelio de Jesús libera a unos, el verdadero evangelio también enfurece a otros. Pero no importa. Jesús seguirá llevando a cabo su obra en la tierra a pesar de sus oponentes. Él dijo y prometió que las puertas del Hades no perecerán contra la iglesia. Porque la iglesia, dice el apóstol Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Así que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Hasta aquí hemos llegado ya al capítulo 6 y nos hemos encontrado con este otro milagro de Jesús. Y como conclusión, para cerrar ya el tema, Jesucristo sigue, hermanos, restaurando vidas. Amigo que me escuchas, Jesucristo sigue restaurando vidas. Sigue mostrándose a través de las Escrituras. Su poder seguirá vigente toda la eternidad. Sigamos confiando en ese Dios lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de bondad, lleno de gracia. Ese es Jesús que te llama y te invita a que lo conozcas cada día. Te animo, hermanos, a que sigas adelante, a que sigamos buscando al Señor por medio de nuestra lectura diaria, por medio de oraciones, por medio de compañerismo, poniendo la fe y la mirada en nuestro Señor Jesús. Bendiciones.